se han manifestado con mucha precisión. Solamente pretendo que quede el testimonio de temas que marcaron un punto de inflexión en los 12 años que va a cumplir en el gobierno lo que se denomina los autores del nuevo modelo de la Argentina, vinculado estrictamente a un modelo de presupuesto, partiendo de la base que estamos hablando de la ley más importante, que no solo calcula recursos y gastos, sino que después, obviamente, debe ejercer el papel más importante del Parlamento, cuál es el del control de las cuentas posteriores a la ejecución de las mismas. Está claro también que en estos 12 años el presupuesto se adecuó al relato, no podía ser de otra manera. Pero también es importante que recordemos que por primera vez en la historia, 12 años continuos de gobierno se lo llevó adelante bajo el amparo de la ley de emergencia del uso de superpoderes, haciendo una salvedad que la ley de emergencia fue una demanda necesaria y ampliada en el comienzo del primer 2002, 2003 y 2004. Acá había un presidente de bloque del Partido Justicialista muy conocido, que estaba en la Comisión de Presupuestos, Jorge Maskin, recordará, que siempre tenía una frase que decía lo siguiente: dame el índice de inflación y en 3 artículos te daré el presupuesto que quieres. En el primero dice, va el monto de los recursos calculados sobre la recaudación pasada, multiplicada por el índice de inflación. El artículo 2, la felicidad de la Argentina, distribuyendo, y decía ahí el artículo 3 de forma. A ese apotegma de Maskin yo le agregaría un cuarto artículo que iría antes del de forma. Dame esos elementos y dale todos los poderes al Ejecutivo para que sustituya al Congreso y que haga lo que quiera. Y con eso cerraríamos lo que fue el modelo del manejo presupuestario. Es decir, que la función de control del Congreso prácticamente desapareció. Se caracterizó la vida presupuestaria de estos 12 años por la emergencia económica, la discrecionalidad, el uso de los decretos de necesidad y urgencia, con la habitualidad, aunque no fuese necesario. Vale un ejemplo de cómo la discrecionalidad concluye esta década. De acuerdo con lo que informó el Instituto de Políticas Públicas y de Presupuesto, si actualizamos la cifra al 2015, superamos los 2 billones de pesos de discrecionalidad presupuestaria. Eso equivale a 2 presupuestos de gasto completo, con los que se movió el gobierno, teniendo mayoría en el Senado y mayoría en diputados. Por supuesto que no me voy a detener mucho en las diferencias. ¿Cómo ha venido el presupuesto? 2015 preveía una inflación del 15,6, terminamos en el 25 o arriba, ya se lo dijo bien. Los gastos se preveía un incremento nominal del 17,5, terminamos con un aumento del 39, bastante desfigurado de la realidad. Se preveía un saldo comercial de 9.200 millones de dólares, terminamos con un saldo de 1.600 millones de dólares. Un desajuste considerable entre el presupuesto aprobado por el Congreso y el que se ejecutó. Se preveía un crecimiento del 2,8, terminamos en 0. Se preveía un déficit de 49.500 millones, terminamos en 247.000 millones. Y las modificaciones instrumentadas, obviamente, que fueron necesariamente por DNU. Promulgación, modificación, ejecución de la mayoría,
casi sin rendición de cuenta del gobierno. Por otra parte, tuvo una característica procíclica, con un comportamiento procíclico. Aceleraba los gastos cuando subía la actividad económica y lo ralentizó cuando bajaba la actividad económica. En los momentos de mayor ingresos no constituyeron un fondo de emergencia ni un fondo anticíclico para el momento de las vacas flacas. Y eso lo caracterizó muy bien. Los subsidios en tarifas se desmadraron y estuvieron basados no solo en la aceleración de lo mismo, sino en la inequidad de la aplicación durante todos los años. Por eso, ante la construcción de este relato, números que evidentemente han sido falsos o que fallaron en los cálculos, el gobierno tuvo que recurrir siempre a mecanismos discrecionales. Prorrogaron poderes delegados excepcionales, aún cuando ya no estábamos en estado de emergencia, pero igual lo hacían, se acostumbraron. Y todos sabemos que la emergencia es una situación de excepcionalidad, lo tiene dicho la propia Corte Suprema, cuando sufre una agresión la sociedad. Lo transitorio lo convirtieron en permanente y terminó durante 12 años con facultades delegadas por la mayoría del Parlamento. Gobernaron los 12 años presupuestariamente con un decisionismo presidencial que prácticamente dejó a un costado la ley. Lamentablemente acerté, no se necesitaba mucho, cuando ya dije en el 2004-2005 que el peligro de la emergencia convertida en habitualidad lo iba a llevar al gobierno a tener un pecado de gula. Y eso fue lo que pasó. No hacía falta ni siquiera DNU, los dictaban igual, aunque no hubiese necesidad y urgencia. Desde el 2007 se dictaron 83 DNU, 43 decretos delegados y 13 fueron ampliación presupuestaria. Es decir, que se debió modificar el presupuesto casi 2 veces al año. Solo una vez, en el 2006, se amplió el presupuesto por ley. Después siempre fue por resolución administrativa o por DNU. Presidente, están terminando la década con una estimación de recursos sin un tipo de cambio real, sin un incremento real de los precios, sin saber cuál va a ser el nivel de actividad, sin tener una visión correcta del contexto internacional, rechazando el viento de cola y diciendo que eran autores propios en su momento del crecimiento, ahora echándole la culpa a las corporaciones cuando el viento de cola no viene a favor. La inflación lo llevó en un maridaje que casi lo ha puesto al borde del abismo entre la realidad de lo que paga la gente y lo que el gobierno dibuja. El crecimiento del PBI está lejos de la realidad. La devaluación tiene distintos nombres y estamos terminando cepo de relato, cepo de recursos, cepo de dólares, cepo y cepo en la economía. Señor presidente, solamente quiero decir 2 cosas por el tiempo que queda. Los antecedentes indican que en los últimos 7 años el gasto fue ampliado un 25% del promedio, es decir, más de 200.000 millones, 4% del PBI, 3 veces más que durante los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner. Este año el déficit va a rondar los 270.000 millones de pesos, lo que vale casi a 30 millones de dólares. No hemos venido endeudando a ese ritmo y nos endeudamos con los jubilados, nos endeudamos con los maestros, para decir la palabra clara, nos endeudamos nosotros mismos. Ese es el final, poniendo el color que querramos poner. Y quiero decir
no con ánimo de chicana. A veces le reclaman con razón a la oposición que sean más claros las posiciones. Pero muchachos, faltan 17 días para votar y alguien con naturalidad Un minuto, diputado. expresa, Le pedimos silencio a la señora legisladora en el recinto, por favor. con naturalidad expresa recién y con su debida lealtad, dijo, ha sido muy claro nuestro candidato a presidente, Scioli. Hay que bancar, muchachos, todo. No se puede de a pedacito. La ironía de Miguel Bain. Le digo yo, que fue viceministro de Machinea, le quiero decir, que inclusive tal vez no debemos hacer la autocrítica mucho de lo que pasó en aquel momento con las jubilaciones. Bain es el mismo, no es un primo, No, pero quiero decir, no es el hermano de Bain, es el mismo, el viceministro de Economía. El autor intelectual en aquel momento que nos hizo pagar un gran costo a nosotros. Silencio, diputado Le hago un Kunkel. comentario. Diputado Kunkel, no dialoguen, por Le hago favor. un comentario. Para... No dialogue, diputado Kunkel. Por favor, Señor diputado presidente. Kunkel, no hable. No Después- dialogue, diputado Kunkel, no le di la palabra. Usted tampoco, diputada Herrera, por favor. Llámese a silencio, respete el orden del uso de la palabra, diputada Herrera. Descuénteme los minutos, presidente. Descuénteme los minutos, presidente. Pero por favor, Por favor, no dialogue. Por Diputada favor. Herrera, por favor. No le di la palabra, diputada Herrera, por favor. usted sabe que los alaridos más fuertes y que más se confunden son los que esconden más culpa. Hace unos días en un almuerzo, Miguel Bain se juntó con unos empresarios, muchos eran amigos de Menem, y le dijo, ¿saben una cosa? En este almuerzo, muchachos, hay más reserva que en el Central. Yo pensé que le iba a contar otro chiste. Digo esto para que en los cierres de los discursos tengamos cuidado, tanto nosotros como ustedes, con no meternos en el embudo de la felicidad y saber, muchachos, que no se compran las cosas enlatadas, porque nadie es dueño de la historia ni de la verdad. Todos son resultado de un proceso, de aciertos y de errores. Miguel Bain es el mismo que estuvo antes, es el que está ahora, el que quieren esconder y el que los va a mandar. Señor presidente, para terminar, cuando nosotros dijimos, y muchos lo han repetido, que no era oportuno discutir el presupuesto ahora, no obedece a lo que dijo un diputado preopinante, está muy lejos de eso, de que los presupuestos no son objetivos, de que qué tienen que esperar al próximo presidente. En cualquier país del mundo se supone que aunque uno no esté de acuerdo tendrá un perfil del modelo de presupuesto que va a hacer para su administración. Quiero recordarle que en el 83 Alfonsín demoró 8 meses para aprobarle el presupuesto. Y no era el Partido Demócrata de Alemania, eran otros que estaban acá. 8 meses lo tuvieron colgado. Quiero decirle que algo se hizo como referencia bien, salvo la reelección de Menem, que continuó él, el presupuesto fue en simultáneo. Y Duhalde, cuando Néstor Kirchner le aprobó el presupuesto 5 meses antes. Después los cambios presidenciales se han aprobado 2 meses después, 3 meses después, y la prórroga de los impuestos llegan hasta el 31 de diciembre. De lo que se Diputado trata, Kunkel, por favor. de lo que se trata, Diputado Kunkel, por favor. ya no tiene con quién pelear, de lo que se trata, agrégueme otro minuto, presidente. De lo que se trata, presidente, a ver si en algún momento Diputado Kunkel, por favor. se cree que está la Asamblea de la Facultad de La Plata, a ver si en algún momento nosotros, en el país, podemos hacer un alto en un cambio presidencial y esperar el tránsito. Puede ser el presidente uno del propio partido, distinta persona, puede tener una visión distinta. Pero además cobra como antecedente negativo. No hay que enojarse con el cartero, muchachos.
los números van al revés de lo que dicen en cada presupuesto del 2007 para adelante. Yo entiendo que Kicillof se equivoca, acaba de perder el centro de estudiantes también del graduado en ciencia económica, salió cuarto, la cual pobre Feletti fue en la lista acompañándolo, entonces ¿cómo no le van a dar los números del presupuesto? Pero lo que quería decir, presidente, lo que... Diputado. Agrégueme otro minuto, presidente. Yo quiero terminar bien porque estamos al final de la década de un gobierno con lo que hemos tenido enormes diferencias, que ha tenido aciertos, pero que fue a la alta en nuestro criterio, está terminando a la baja, está con problemas. Y a lo mejor, fíjense ustedes, cómo no podemos salir de este ciclo que volvemos de nuevo a tener problemas. Néstor Kirchner tuvo que hacer uso de la ley de emergencia y después se quedó definitivamente por la crisis del 2001. Después tuvieron esos años de crecimiento a la tasa del 8, el 9, no hacía falta ley de emergencia, le sobraban los votos en ambas cámaras, pero ya estaban los poderes en el gobierno, ¿para qué lo vamos a devolver? Lo usaron. No había emergencia. Se usó la teoría de la excepción, una teoría muy smithiana, que es muy difícil eso y muy peligrosa. Ahora, no vaya a ser que el próximo gobierno en serio esté en emergencia, porque de acuerdo a lo que dice Bain, conversando con los empresarios, que quedan papeles nada más y que ellos tienen más plata que el Banco Central, la inflación valga López, la ponen en el 14 para el año que viene, la caída de la actividad económica es muy fuerte. Bueno, muchachos, no vaya a ser que el próximo gobierno, desgraciadamente, tenga que volver a la ley de emergencia que Néstor Kirchner tuvo que usar. Y eso, desgraciadamente, va a seguir haciendo perder calidad al Congreso en el rol de control y de formación de la ley más importante. Entonces, lo que pretendemos en este final de este presupuesto de 10 años es que no era necesario que ustedes conviertan una escribanía a una institución a la que la controlaban legítimamente con los votos que le había dado la gente. Lo más condenable de ustedes fue la enorme tentación no de votar con lo que la gente les delegó, sino hacer uso de la excepción y no respetar la institución. Nada más, presidente. Muy bien, tiene uso de la palabra.